Hay una pregunta que la industria musical nunca ha podido responder del todo. ¿Por qué el público, en plena era dorada del rock and roll, en plena explosión de Elvis Presley, de los primeros álbumes de Chuck Berry, del nacimiento de la Motown, decidió convertir en himnos globales una serie de grabaciones que sus propios creadores consideraban basura? Canciones hechas por accidente, por borrachera, por broma de borracho en un estudio de segunda categoría, por desesperación económica o por el capricho de un padre que miraba a su hija jugar en la arena un domingo de verano. Canciones que las disqueras rechazaron, que los productores querían destruir antes de que salieran al mercado, que los artistas firmaron con nombres falsos para que no arruinara su reputación lo que estaban a punto de lanzar, y aún así vendieron millones. Aún así, sonaron en cada radio del continente durante meses. Aún así, siguen vivas hoy, décadas después. Llevo años revisando los archivos de esta época. Sesiones de grabación, contratos, demandas judiciales, testimonios de quienes estuvieron en esas cabinas en el momento exacto en que algo ridículo se convirtió en historia. Lo que encontré es más extraño, más humano y más perturbador de lo que cualquier documental te ha contado, porque la pregunta real no es cómo estas canciones llegaron al número 1. La pregunta es, ¿qué dice de nosotros que lo hicieran? ¿Qué dice de la condición humana que en uno de los periodos de mayor tensión política y social del siglo XX, en los años en que el mundo vivía bajo la amenaza de la destrucción nuclear, la gente eligiera gastar su dinero en una canción sobre un cavernícola borracho o en una monja belga tocando guitarra en un convento? Si crees que conoces la historia del pop de los años 60, prepárate. Lo que descubrirás en los próximos minutos va a cambiar para siempre la forma en que escuchas estas canciones. Y la forma en que entiendes por qué el mundo prefirió reírse cuando todo lo demás se estaba poniendo muy serio. ¿Cómo es posible que un hombre grabando borracho en un estudio de segunda categoría le ganara en ventas a artistas que llevaban años perfeccionando su técnica? ¿Por qué una monja belga sin contrato discográfico, sin manager, sin un centavo para producción profesional, tumbó a Elvis Presley del número 1 durante 4 semanas seguidas? ¿Y qué le hizo el gobierno de su país cuando todo terminó? ¿Y cuál de estas historias tiene un final tan oscuro, tan absolutamente inesperado, que ninguno de los que estaban en el estudio aquella noche podría haberlo imaginado ni en la peor de sus pesadillas? Ese final lo revelaremos al cierre de este video. Cuando lo escuches, todo lo anterior va a cobrar otro sentido. Suscríbete si respetas el talento aunque venga envuelto en una broma, y activa la campanita para no perderte lo que viene. Empezamos en 1958. Un actor de western serios, un tipo que había pasado años construyéndose una reputación de hombre duro en pantalla, escucha una tarde el chiste tonto que el hijo de un amigo le cuenta en el jardín. El chiste habla de un monstruo de un solo ojo y un cuerno que baja del espacio, pero no para destruir la Tierra, no para conquistar a la humanidad, no para ninguna de las cosas que se supone que hacen los monstruos en las películas de ciencia ficción de la época. Baja porque quiere unirse a una banda de rock and roll. Chef Woolley se ríe, todos se ríen, y después, en lugar de olvidarlo como hacemos con la mayoría de los chistes que escuchamos un martes, Woolley se va al estudio. Para entender lo que estaba en juego en ese momento, hay que entender dónde estaba Chef Woolley en 1958. Era un actor reconocido, había protagonizado westerns de cierta consideración, había aparecido en High Noon al lado de Gary Cooper. Tenía una reputación que había construido durante años, y esa reputación dependía de que el público lo asociara con algo digno, con algo serio, con algo que se tomara a sí mismo en serio. Y él estaba a punto de grabar una canción sobre un monstruo chillón que quería tocar el saxofón. Lo que los ejecutivos de la disquera escucharon cuando pusieron la cinta en el reproductor fue, básicamente, la voz más irritante que habían oído en sus vidas. Woolley había manipulado la grabación para que el personaje del monstruo sonara acelerado, chillón, como una caricatura mal sincronizada de un programa de televisión para niños. Los directivos la escucharon completa. La escucharon en silencio, y cuando terminó, uno de ellos dijo que esa voz le producía dolor físico, otro preguntó si era una broma. Un tercero propuso que simplemente destruyeran la cinta y fingieran que la sesión nunca había ocurrido. Pero alguien en la cadena de radio tomó el vinilo, lo puso del otro lado, lo reprodujo en el aire, y algo pasó. Algo que los ejecutivos, con sus trajes, sus cifras de ventas y sus décadas de experiencia en la industria no supieron anticipar. La gente se volvió completamente loca. Purple People Eater llegó al número 1 del Billboard Hot 100 en 1958. Se mantuvo ahí durante 6 semanas consecutivas. 6 semanas es una eternidad en las listas de éxitos.
Son 42 días en que cada vez que alguien encendía la radio, había una probabilidad real de escuchar a un monstruo chillón hablar de su deseo de unirse a una banda de rock. Vendió más de 3 millones de copias en un tiempo en que 3 millones de copias significaba que prácticamente toda una generación había comprado tu disco. Las empresas fabricaron camisas moradas, los juguetes morados llenaron los escaparates de las jugueterías. Los niños iban a la escuela cantando aquella melodía absurda, había pastelería temática. Había gorros temáticos, había una industria de merchandising completa construida alrededor de un monstruo que Woolley había imaginado en un jardín una tarde en que no tenía nada mejor que hacer. Y Sheb Woolley, el actor serio de westerns, el hombre que había protagonizado películas sobre el honor y la valentía del viejo oeste, el tipo que había aparecido al lado de Gary Cooper, tuvo que aceptar que el mundo lo recordaría para siempre por un monstruo chillón que quería tocar el saxofón. Hay algo en esa imagen que dice mucho sobre los años 50. Era una época de tensión acumulada, de miedo nuclear, de rigidez social y corrección pública que buscaba desesperadamente una válvula de escape. Y cuando alguien abría esa válvula, aunque fuera con una broma infantil, aunque fuera con algo que ningún adulto serio podría defender en una conversación de sobremesa, el público se lanzaba encima como si le fuera la vida. Pero lo que muy poca gente sabe, lo que Woolley descubrió años después cuando analizó a fondo la letra de su propia canción, es un detalle tan extraño que cuando lo cuento en voz alta la gente piensa que estoy inventándolo. La criatura de la que habla Purple People Eater no es morada. La criatura come gente morada, come personas de color morado. El monstruo en la canción podría ser de cualquier color, eso no se especifica en ningún momento. En realidad, si uno lee la letra con atención, la frase original dice que es un one-eyed, one-horned, flying purple people eater. Y people eater puede interpretarse como quien come gente, siendo purple el adjetivo que califica a esas personas que son comidas, no al monstruo que las come. Pero el mercado ya había decidido. El imaginario ya estaba construido. La cultura popular ya había canonizado su versión del monstruo y no estaba dispuesta a corregirla. Hay en ese fenómeno un elemento que los sociólogos de la comunicación han estudiado durante décadas, la versión equivocada de una historia. Cuando se extiende suficientemente rápido y con suficiente convicción, puede convertirse en más real que la versión correcta. El error se consolida, se reproduce, se enseña, y la corrección, cuando llega, simplemente no tiene el peso suficiente para desplazarlo. Lo que Woolley descubrió con su propio monstruo morado es lo que cualquier artista descubre eventualmente con su obra, que una vez que el público se apropia de algo, deja de pertenecerte completamente. Pero lo que viene a continuación demuestra que ese fenómeno tenía otra cara, que a veces la industria no solo se equivocaba sobre lo que el público elegiría, sino sobre lo que le ocurriría al artista después. El público tiene su versión y el artista tiene la suya, y la del público es la que sobrevive. Woolley pasó el resto de su vida explicando en entrevistas que su monstruo no era morado, sabiendo que nadie le creía o que nadie quería creerle porque en ese punto la versión equivocada ya era parte de la cultura. Ese mismo año, en la misma industria que había dicho no a Purple People Eater antes de que la radio lo convirtiera en oro, otro artista estaba a punto de demostrar que el camino hacia el éxito pasaba, a veces, por la cabina de grabación más caótica posible. Gary Paxton no era exactamente lo que uno imaginaría al pensar en un productor musical de éxito. Era irreverente, impredecible, con una energía que sus colaboradores describían alternativamente como genial o agotadora dependiendo del día de la semana. Era vocalista, era productor, y según todos los testimonios disponibles de quienes trabajaron con él en esa época, era alguien con una relación muy particular con la idea de mantener la sobriedad en horas de trabajo. La sesión que dio lugar a Alley Oop del grupo que se anunciaba bajo el nombre de Hollywood Argyles es ya una leyenda en los archivos de la industria musical estadounidense de principios de los 60. Dallas Frazier había escrito una canción basada en una tira cómica popular que se publicaba en los periódicos de la época, la historia de Alley Oop, un cavernícola que viajaba por el tiempo, confundido ante el mundo moderno, torpe, básicamente perdido en una realidad que no entendía. La tira cómica original de VT, Hamlin, había comenzado a publicarse en 1932, casi 30 años antes de que Frazier escribiera su canción. Alley Oop era ya un personaje conocido para el público americano, algo familiar, y esa familiaridad fue uno de los elementos que contribuyó al éxito inmediato de la canción.
El público no estaba conociendo a un personaje nuevo, estaba reencontrándose con alguien que ya vivía en algún rincón de su memoria cultural. Paxton y su equipo llegaron al estudio esa noche con una cantidad de sidra y licor que varios testigos presentes describen, décadas después, como suficiente para una fiesta de 3 días. No hay un relato unificado sobre exactamente cuánto se consumió antes de que comenzara la grabación, pero los testimonios coinciden en lo esencial. Para cuando llegó el momento de grabar las voces, Gary Paxton apenas podía mantenerse en pie. Su dicción esa noche era, en el mejor de los casos, imprecisa. Sus pausas, erráticas, su sentido del ritmo, una negociación constante entre lo que la canción requería y lo que su estado físico permitía. Su entrega vocal tenía esa calidad particular de alguien que no está del todo seguro de dónde está ni de por qué está cantando sobre un cavernícola que viaja por el tiempo a las 3 de la madrugada en un estudio de Los Ángeles. Y fue exactamente eso lo que hizo la canción perfecta. Porque Alley Oop era sobre un cavernícola confundido, y Paxton sonaba exactamente como un cavernícola confundido. La actuación no era una actuación, era, en cierto sentido perverso y brillante, una verdad accidental. El hombre detrás del micrófono estaba tan perdido en ese momento como se suponía que estaba el personaje que interpretaba. Alley Oop llegó al número 1 del Billboard Hot 100 en 1960. El nombre Hollywood Argyle era completamente falso, inventado en el momento para que ninguno de los participantes tuviera que poner su nombre real en un proyecto que todos, en las horas previas a la grabación, asumían que sería una vergüenza pública. Pensaron que si fracasaba nadie sabría quiénes eran, pero la vergüenza no llegó, lo que llegó fue el dinero. Las regalías que generó esa sesión le permitieron a Paxton construir un verdadero imperio de producción musical. Y aquí viene el giro que nadie esperaba. La historia de Gary Paxton no termina en el éxito. No termina en la fortuna acumulada, en los estudios que construyó, en los artistas que produjo a lo largo de las décadas siguientes. Termina la noche del 29 de diciembre de 1980, cuando 2 hombres que decían tener el coche averiado lo convencieron de que los acompañara a la carretera y allí lo golpearon con una pipa de plomo y le dispararon 4 veces. Paxton sobrevivió. Los atacantes habían sido contratados por un artista country al que Paxton había llevado a juicio por incumplimiento de contrato. Pero hay algo en esa imagen que exige detenerse un momento. Un hombre que grabó borracho una canción sobre un cavernícola para reírse, que se hizo millonario por accidente, que construyó una carrera de producción musical seria gracias a ese dinero, que terminó siendo objetivo de 2 sicarios en un ajuste de cuentas del mundo de la industria. El ridículo y el peligro en la vida de Gary Paxton ocuparon la misma línea de tiempo. En ese mismo año en que Paxton estaba bebiendo sidra en un estudio de Los Ángeles en 1960, una historia completamente diferente se estaba desarrollando en las costas de Estados Unidos. Una historia que comenzó con un padre mirando a su hija de 2 años jugar en la arena en un día de sol y terminó con la venta de 1 millón de copias y con un hombre teniendo que aparecer en televisión en directo para demostrar que seguía vivo. El compositor Paul Vance no era lo que se llama un artista de trayectoria. Era alguien que escribía canciones, que buscaba el tema correcto para el momento correcto, y que ese domingo de verano en la playa encontró algo que no buscaba. Su hija llevaba un traje de baño infantil. Vance la miraba jugar y escribió la canción esa tarde. Una melodía tonta, inocente, sobre una chica que no se atreve a salir del agua porque lleva un bikini de lunares amarillos y le da vergüenza que la vean. Para entender el impacto de lo que estaba a punto de ocurrir, hay que entender que era el bikini en 1960 en Estados Unidos. El traje de baño de 2 piezas era todavía un objeto de controversia activa. Las playas de muchos estados tenían normas de vestimenta que lo desaconsejaban o directamente lo prohibían. Los periódicos publicaban editoriales sobre la decencia pública, había debates en los consejos municipales. Era un objeto cargado de significado político y moral de una manera que hoy resulta difícil de comprender, pero que en ese contexto era completamente real. Y Paul Vance, sin proponérselo, estaba a punto de cambiar eso con una melodía sobre su hija de 2 años. Le entregó el tema a Brian Hyland, que tenía 16 años y estaba aterrado. No aterrado por el tema, aterrado por los micrófonos, por el estudio, por los productores que lo miraban esperando algo que él no estaba seguro de poder dar. Era una de sus primeras grabaciones. La sesión fue un caos. Cuando llegó el momento del icónico conteo hablado, los productores se dieron cuenta de que necesitaban una voz femenina para ese segmento y no había ninguna mujer contratada para la sesión. Alguien salió corriendo por el pasillo, cruzó el edificio
y encontró a una secretaria del estudio llamada Trudy Packer que estaba revisando contratos administrativos en su escritorio y que de pronto se encontró delante de un micrófono grabando lo que se convertiría en uno de los momentos más reconocibles del pop de los años 60. Trudy Packer no era cantante, no tenía entrenamiento vocal, nunca antes había grabado nada. Y esa falta de formación, esa espontaneidad, esa voz que era simplemente la voz de una mujer en su trabajo, resultó ser exactamente lo que la canción necesitaba. Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini llegó al número 1 del Billboard Hot 100 en 1960, vendió más de 1 millón de copias en semanas. Y lo que nadie había calculado era el efecto que tendría sobre la industria textil. Las ventas de bikinis en Estados Unidos aumentaron de forma medible en los meses siguientes a su lanzamiento. Una canción sobre una chica avergonzada de su traje de baño convenció a miles y miles de mujeres de comprarse uno. Un objeto político, un símbolo de debate cultural, una pieza de ropa que había estado en el centro de conversaciones sobre decencia pública durante años, fue normalizado masivamente por una melodía tonta que un padre escribió mirando a su hija de 2 años. La sociología del consumo cultural no tiene una ecuación para eso. Pero hay una parte de esta historia que cambia completamente el tono, una parte que casi nadie cuenta. Años después del lanzamiento de la canción, un hombre falleció. Las circunstancias de su muerte llegaron a los medios de comunicación de una manera particular, y alguien, en algún punto de la cadena informativa, lo identificó incorrectamente como el compositor de la famosa canción del bikini. El rumor se extendió con la velocidad que tienen los rumores en la era del teléfono y la radio, muy rápido, sin filtro, sin verificación, llegando a los noticiarios nacionales antes de que nadie tuviera tiempo de comprobar si era verdad. Paul Vance, el compositor real, estaba vivo y en perfecto estado de salud, pero el mundo creía que había muerto. Sus conocidos lo llamaban para dar el pésame, las disqueras dejaban mensajes, los periódicos publicaban notas necrológicas. Y Vance tuvo que hacer algo que ningún hombre debería tener que hacer: aparecer en televisión en directo, sosteniendo sus cheques de regalías originales, para demostrar ante las cámaras que seguía existiendo. El caso de Vance no es el único en la historia del pop en que un artista tuvo que demostrar que seguía vivo ante una confusión mediática, pero sí es uno de los más extraños por la razón de la confusión. No fue víctima de un hoax deliberado, no fue objetivo de una campaña de desinformación organizada, fue simplemente víctima de la velocidad con que las noticias malas se propagan cuando el sistema de verificación falla. Hubo que probar con documentos que uno estaba vivo. Eso es lo que puede hacerle la fama a un hombre. Lo que sigue involucra a uno de los personajes de ficción más famosos del mundo, una demanda que pudo destruirlo todo y una decisión que convirtió el desastre en negocio. En 1966, 6 adolescentes de Florida tomaron una decisión que en el momento debió parecerles razonablemente simple. Querían grabar algo, querían aprovechar la moda del momento, querían que su canción sonara en la radio. Lo que grabaron fue Snoopy vs. The Red Baron, una canción sobre el famoso perro de la historieta de Charles Schulz peleando en un duelo aéreo contra el Barón Rojo, el legendario piloto alemán de la Primera Guerra Mundial, que aparecía regularmente en las aventuras imaginarias de Snoopy en los cómics de Peanuts. El grupo se llamaba The Royal Guardsmen. Tenían entusiasmo en cantidades industriales, tenían una idea que les parecía brillante, y tenían un problema que en el calor del momento nadie había pensado demasiado. Ninguno de los 6 tocaba su instrumento con la precisión suficiente para que la grabación sonara como algo que una emisora de radio sería capaz de poner sin que sus oyentes cambiaran de estación inmediatamente. Los productores escucharon las primeras tomas y comprendieron rápidamente que necesitaban una solución. La solución fue llenar el track de efectos de sonido, comandos militares falsos en alemán, ráfagas de ametralladora de avión, ruido de motores, explosiones pequeñas, toda clase de caos auditivo que pusiera suficiente material entre el oyente y los errores de ejecución. Era, en términos arquitectónicos, poner una fachada espectacular sobre una estructura que necesitaba trabajo. Funcionó perfectamente. La canción llegó al número 2 del Billboard Hot 100 en 1966, vendió más de 3 millones de copias. Y entonces llegó el problema que nadie había pensado. Charles Schulz nunca había dado su permiso. Los 6 adolescentes de Florida habían asumido, sin preguntar, sin consultar a un abogado, sin enviar una carta formal, que podían usar al personaje de Snoopy en una canción comercial. El éxito masivo de la canción llegó a oídos de Schulz antes de que nadie en la disquera tuviera tiempo de preparar una respuesta legal, y la amenaza de demanda fue inmediata y contundente.
La disquera entró en pánico, se firmaron cheques, se negociaron acuerdos y entonces ocurrió algo que nadie había anticipado. Schulz escuchó la canción. La escuchó de verdad, con atención, sin el filtro de la indignación legal, y le gustó. No solo retiró la amenaza legal, sino que autorizó a la banda a grabar secuelas. Lo que había comenzado como uso ilícito de una propiedad intelectual se convirtió en una franquicia con múltiples entregas. The Royal Guardsmen grabaron Snoopy's Christmas ese mismo año, y después vendría Return of the Red Baron y otras entradas en lo que se convirtió efectivamente en una serie narrativa. El hecho de que ese universo tuviera coherencia interna, que cada nueva entrega retomara personajes y situaciones de las anteriores, fue en buena parte producto de la necesidad. Tenían el permiso de Schulz, tenían el precedente del éxito, y tenían que decidir qué hacer con esos dos elementos juntos. Si este video te está gustando, dale like ahora. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de historias vale la pena mostrarlas, y lo que viene a continuación lo merece. La saga de Snoopy y el Barón Rojo fue, en cierto sentido, uno de los primeros universos narrativos de la música pop. Una historia que se extendía a través de múltiples lanzamientos, pensada para que el público que conocía la primera entrega tuviera razones para comprar la siguiente. Hay lecciones de negocios que ninguna escuela de música enseña. Este es uno de sus ejemplos más extraños. En 1963, Estados Unidos estaba en un momento de ebullición cultural que haría que los meses siguientes fueran de los más convulsos de la historia reciente del país. El asesinato de Kennedy estaba a punto de ocurrir. La marcha sobre Washington ya había sucedido ese agosto. La invasión británica estaba gestándose en Liverpool. Era un año en que las tensiones entre lo que el país era y lo que querría ser se sentían en cada conversación de bar, en cada titular de periódico. Y en ese contexto, lo que llegó al número 2 del Billboard fue una canción sobre un chico miserable en un campamento de verano. Alan Sherman no era músico en ningún sentido profesional del término. Era escritor, era humorista, era un hombre con buen ojo para lo absurdo. Lo que tenía era un hijo que le había mandado una serie de cartas desde el campamento de verano. Cartas que describían un verano de pesadilla, con ese detalle particular que solo tienen los niños cuando están sufriendo y quieren que sus padres lo sepan en exacto. La comida era horrible, los compañeros eran insoportables, las actividades eran un martirio, la lluvia era constante. Sherman tomó esas cartas, tomó las palabras exactas que su hijo había escrito, sin cambiarlas demasiado, sin poetizarlas, y las adaptó a la melodía de La Danza de las Horas, una pieza de ballet clásico de Amilcare Ponchielli que prácticamente cualquier oyente americano de la época reconocería de inmediato. La sesión de grabación fue un ejercicio en la imperfección productiva. Sherman luchaba visiblemente por seguir el ritmo de la orquesta, se quedaba sin aliento, perdía el hilo, recuperaba y volvía a perder. Los productores decidieron mantener todos los errores, porque los errores hacían que Sherman sonara exactamente como un niño frenético, y sin aliento suplicando a sus padres que vinieran a buscarlo. La canción llegó al número 2 del Billboard Hot 100, y ganó el Grammy a la mejor interpretación de comedia, superando artistas que llevaban décadas perfeccionando un oficio que Sherman ni siquiera practicaba. La influencia de Hello Muda, Hello Fadu en el humor musical posterior es más extensa de lo que generalmente se reconoce. El género de la parodia musical moderna, que hoy asociamos con artistas como Weird Al Yankovic o con toda una tradición de comedia musical que ha generado éxitos propios, tiene en Sherman uno de sus padres fundadores más claros. La idea de tomar una melodía seria y reconocida y adaptarla a un contenido completamente trivial y humano, el contraste entre la grandiosidad del vehículo y la trivialidad del mensaje, es una técnica que Sherman codificó de una manera que el pop americano adoptó y ha seguido usando desde entonces. En ese mismo año, Ray Stevens estaba mirando las pantallas de cine y calculando algo que ningún estudio de mercado habría podido anticipar. La industria del cine en 1962 estaba obsesionada con las epopeyas del desierto. Lawrence de Arabia había arrasado en los Oscar y había enviado a los estudios una señal clara sobre lo que el público quería: épica, grandiosidad, drama histórico. Stevens, que tenía una mente que funcionaba de forma lateral, decidió que si todos estaban siendo muy solemnes con las epopeyas del desierto, él iba a convertir todo el género en la broma más elaborada que podía construir. Ahab the Arab fue un proyecto de un solo hombre. Stevens no contrató orquesta, no trajo músicos especializados. Se sentó en la cabina de grabación y manipuló él mismo la velocidad de las cintas para inventar un idioma que no existía, un idioma que sonaba vagamente árabe sin serlo,
que tenía la musicalidad suficiente para resultar convincente y el absurdo suficiente para resultar cómico, proporcionó él mismo todos los efectos de sonido de animales, lo hizo todo solo. La canción llegó al número 5 del Hot 100 y lanzó a Stevens como el rey indiscutible del hit novelty, un género que él prácticamente definió como categoría seria dentro de la industria. Ganó varios Grammys a lo largo de su carrera, demostró que el payaso más ruidoso de la habitación puede a veces llevarse el premio al final de la noche, pero el caso que sigue tiene algo que lo diferencia de todos los demás, porque implica una banda que no existía, un nombre inventado por vergüenza y una victoria sobre los Beatles en los Grammy que todavía hoy desconcierta a los historiadores de la música. Jeff Stephens escribió Winchester Cathedral como un tributo nostálgico a los salones de baile británicos de los años 20. Le daba tanta vergüenza poner su nombre en algo tan extravagante que inventó un nombre para una banda que no existía, The New Vaudeville Band. La producción fue mínima de una manera que todavía sorprende a los productores modernos. Para lograr ese sonido de grabación antigua, ese efecto de transmisión de radio de los años 20 con interferencias y estática, no utilizaron ningún efecto de estudio sofisticado. El vocalista principal tapó el micrófono con sus propias manos y cantó a través de sus dedos. Eso fue todo, las manos de un hombre sobre un micrófono. Winchester Cathedral llegó al número 1 del Billboard Hot 100 en 1966. Vendió más de 3 millones de copias a nivel mundial. La disquera tuvo que contratar músicos reales, armar una banda de verdad, vestirlos con ropa de época y mandarlos a giras y apariciones en televisión. No había ningún New Vaudeville Band que existiera antes de que la canción necesitara una banda real. 1966 fue, en términos de lo que ocurría en la música, un año de transformación acelerada. Los Beatles estaban en el punto más alto de su evolución creativa. Bob Dylan había publicado Blondie on Blonde. Los Beach Boys habían lanzado Pet Sounds. Era, por consenso de prácticamente todos los historiadores de la música, uno de los años más creativamente intensos en la historia del pop. En la categoría de mejor grabación de rock and roll contemporáneo en los Grammy, los nominados incluían a los Beatles con Eleanor Rigby, una de las composiciones más complejas y aclamadas de toda la carrera de la banda. Una canción que hablaba de la soledad, de la muerte, de las vidas que pasan sin que nadie las vea, con arreglos que McCartney había concebido de una manera que los críticos de todo el mundo describieron como visionaria. Winchester Cathedral ganó. Una canción grabada con las manos de un hombre tapando un micrófono, firmada por una banda que no existía, escrita por alguien con demasiada vergüenza de poner su nombre real, derrotó a Eleanor Rigby de los Beatles. Los Grammy han cometido errores que hoy nadie defiende. El de 1966 es probablemente el más citado de todos ellos. Hay momentos en la historia que desafían cualquier sistema de análisis racional. Ese es definitivamente uno de ellos. Si estas historias te están llegando, si sientes que detrás de cada canción que conocías había algo que nadie te contó, suscríbete a este canal, porque lo que viene a continuación es lo que los documentales oficiales prefieren no contar. Y si eso ya resulta difícil de procesar, la siguiente historia va a requerir que te sientes cómodo con la idea de que el mundo es, en ocasiones, fundamentalmente injusto. Janine Deckers era una monja dominica belga. Había ingresado a un convento en Fichermont, cerca de Bruselas, con el nombre de Sor Sonrisa. Había hecho los votos que hacen las monjas: obediencia, castidad, pobreza, particularmente el de pobreza. Ese es el que importa en esta historia. Dominique era una canción sobre Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden Dominica. Una canción devocional, de fe, sin producción, sin arreglos, sin nada que la industria musical de la época considerara necesario para competir en el mercado. Para comprender la magnitud del fenómeno hay que visualizar el contexto de 1963. Era el año de la Beatlemanía incipiente. La radio programaba rock and roll. Los productores buscaban el próximo Elvis. Y de repente, lo que el público americano eligió comprar masivamente fue una monja belga cantando en francés sobre un santo del siglo XIII, sin traducción al inglés, sin versión para el mercado americano. Era la canción original, en francés, con acento belga grabada en un convento, y fue número 1 durante 4 semanas. La máxima ironía de la situación no se le escapó a ningún periodista de la época. Sor Sonrisa, cuyo voto de pobreza significaba que no podía poseer nada, que cada centavo generado por su canción iba directamente a la iglesia, era la estrella pop más exitosa de América. La mujer que legalmente no podía quedarse con $1 de sus regalías tumbó a Elvis Presley del número 1 durante 4 semanas sólidas.
La industria musical no supo qué hacer con eso, no había precedente, no había manual. El misterio de por qué algo específico conecta con millones de personas en un momento específico es uno de los misterios fundamentales del entretenimiento, y la historia de Dominique es uno de sus ejemplos más puros. Los periodistas de la época intentaron explicarlo de varias maneras. Algunos hablaron de la pureza, de que en un momento de cambio acelerado el público buscaba algo que sonara inocente. Otros argumentaron que era precisamente el exotismo de una monja cantante lo que generaba la curiosidad. La respuesta honesta es que nadie supo con exactitud por qué. Y aquí viene la parte que muy pocos documentales sobre esta canción tienen el valor de contar completa. Janine Deckers dejó el convento años después del éxito de Dominique. Intentó rehacer su vida. Grabó algunos discos más que no llegaron a ningún lado. Y entonces el gobierno belga llegó con una factura. Las regalías de Dominique habían generado millones de dólares a lo largo de los años. Millones de dólares que Deckers nunca había tocado, que nunca había controlado, que habían ido directamente a la iglesia mientras ella cumplía su voto de pobreza. El gobierno calculó los impuestos como si Deckers los hubiera recibido y disfrutado, y le presentó la cuenta. La deuda era impagable. Deckers no tenía dinero, no tenía bienes. No tenía ninguna forma de saldar una deuda calculada sobre dinero que nunca había tenido. La historia de Janine Deckers terminó en 1985 de una manera que nadie que la conoció en aquellos días gloriosos habría podido anticipar. Una mujer que había renunciado voluntariamente a todo el dinero de su propio éxito por principios espirituales fue perseguida por el sistema fiscal de su país por ese mismo dinero que había donado. No hay lección de negocios que cubra ese territorio. Solo hay una pregunta que queda flotando, sin respuesta cómoda. ¿Quién le debía algo a quién en esa historia? Hay una última historia en esta lista, y es diferente a todas las demás porque no hace reír de la manera en que ríes cuando escuchas a un cavernícola borracho. Esta historia hace reír, sí, pero deja algo instalado debajo de la risa que no se va fácilmente. Jerry Samuels era ingeniero de audio en 1966. No era un artista en el sentido convencional. Era alguien que entendía los equipos de grabación a un nivel técnico que muy pocos de sus contemporáneos alcanzaban. Sabía exactamente cómo manipular una cinta de grabación para alterar el tono de una voz, para crear efectos que el oyente no podría atribuir fácilmente a ninguna técnica específica. They're Coming to Take Me Away, jajaja, firmada bajo el nombre falso Napoleón XIV, fue diseñada con una precisión técnica que contrasta fuertemente con el aparente caos de la canción. Samuels quería simular un colapso mental en tiempo real. Para lograrlo, manipuló su propia voz de una manera que requería conocimiento técnico preciso. Hizo que fuera acelerándose gradualmente a lo largo de la canción, aumentando el tono de forma imperceptible al principio y luego cada vez más evidente sin tocar la música de fondo. La música permanecía estable, solo la voz se desintegraba. Solo la voz corría cada vez más rápida mientras todo lo demás seguía su ritmo normal. El efecto producía una sensación de pánico que crecía y se cerraba sobre sí mismo. Un hombre que claramente ha perdido el control de algo que no logra recuperar. Un hombre en caída libre dentro de su propia mente. Lo que hace particularmente notable el caso de esta canción es que funcionaba a varios niveles simultáneos. En el nivel más superficial era una canción cómica, una broma extravagante sobre un hombre que perdía la cabeza de manera teatral. Pero había un segundo nivel donde la técnica de acelerar gradualmente la voz producía una incomodidad que no era del todo cómica, donde escuchar a alguien desintegrarse en tiempo real activaba algo en el oyente que iba más allá de la risa. Samuels había hecho algo que los compositores de la época raramente intentaban. Había usado los propios mecanismos técnicos de la grabación como herramienta narrativa. La historia no estaba en la letra. Estaba en cómo cambiaba el sonido de su voz mientras cantaba, en esa aceleración que el oído capta antes de que la mente entienda qué está pasando. La historia estaba en la frecuencia, en el tempo, en la aceleración progresiva que el oído detecta antes de que la mente lo procese conscientemente. Eso era en 1966, una novedad técnica y narrativa que muy poca gente en la industria estaba haciendo. Y lo estaba haciendo alguien que había decidido esconderse detrás de un nombre falso ridículo porque pensaba que la canción era demasiado rara para poner su nombre real. La canción suena exactamente como un hombre perdiéndolo todo, y lo que el oyente asume durante 2 minutos completos es que ese hombre está sufriendo por una mujer que lo ha abandonado, y entonces llega el giro al final. La crisis no es por una mujer, es por un perro que se escapó.
Ese giro cambió el tono de todo lo que había venido antes. Las organizaciones de profesionales de la salud mental consideraron la canción una burla peligrosa de condiciones médicas reales. Las presiones sobre las estaciones de radio fueron reales y efectivas, muchas las retiraron del aire, y sin embargo llegó al número 3 del Billboard Hot 100 en 1966, 1 millón de copias vendidas. El disco, que las principales estaciones de radio habían decidido no poner, fue comprado por 1 millón de personas. Una broma prohibida tiene un valor de mercado muy particular. Jerry Samuels lo descubrió antes de que nadie lo pusiera en un libro de texto. Y si Samuels descubrió el poder de la prohibición, Bobby Pickett descubrió algo diferente pero relacionado, el poder de lo que la industria descarta. Pickett era un actor en apuros en 1962. Tenía un talento específico que había desarrollado a lo largo de años de asistir al cine. Podía imitar a Boris Karloff con una precisión que dejaba a la gente con la boca abierta. Tenía esa voz grave, lenta, con ese acento particular. Decidió construir una canción alrededor de esa imitación. Un científico que trabajaba tarde en su laboratorio y que de repente descubría que sus monstruos estaban bailando, Monster Mash. Llevó la idea a todas las grandes disqueras, todas dijeron no, la consideraron demasiado estúpida, demasiado de nicho, demasiado dependiente de un truco de imitación sin futuro comercial. Finalmente encontró un pequeño estudio independiente dispuesto a grabarla con un presupuesto prácticamente inexistente. Para el sonido de un ataúd abriéndose al inicio de la canción, alguien tomó un clavo oxidado de una tabla de madera y lo fue arrancando lentamente frente a un micrófono. Para el caldero burbujeante de fondo, un productor tomó un vaso de agua, introdujo una pajilla y sopló lentamente con el micrófono cerca del vaso. Eso fue el presupuesto de efectos especiales, un clavo oxidado y una pajilla en un vaso de agua. Monster Mash llegó al número 1 del Billboard Hot 100 en 1962. Fue prohibida por la BBC durante un tiempo por considerarla de mal gusto, lo que le dio una circulación adicional que ningún presupuesto de marketing habría podido comprar. Y entonces empezó a hacer algo que ninguna de las disqueras que la habían rechazado habría predicho. Empezó a volver. La canción volvió a entrar en las listas en 1970, volvió a entrar en 1973. Y ha seguido apareciendo, desapareciendo y reapareciendo en cada temporada de Halloween desde entonces, durante más de 6 décadas. Bobby Pickett, el actor en apuros con la imitación de Karloff, encontró sin proponérselo la fórmula de algo inmortal. No inmortal como obra de arte, sino inmortal como tradición. Como el disco que aparece en ciertos días del año con la misma inevitabilidad con que aparecen los adornos navideños o los fuegos artificiales. Hay tipos de éxito que los manuales no contemplan. Monster Mash pertenece a uno de ellos. Y antes de cerrar esta lista, hay 3 historias que la mayoría de los documentales sobre esta época olvidaron contar. Son quizás las más ilustrativas de todas, porque muestran que el fenómeno de la broma que se convierte en éxito fue incluso más amplio y más extraño de lo que cualquiera habría podido documentar en el momento. La primera ocurrió en 1958, el mismo año en que Shep Bully grababa su monstruo chillón. Ross Bagdasarian era un compositor y actor armenio-americano que llevaba años intentando abrirse camino en la industria del entretenimiento con resultados irregulares. Había tenido algún éxito como compositor, había aparecido en algunas películas, pero no había logrado el tipo de éxito sostenido que justificara el tiempo que llevaba intentándolo. Ese año, Bagdasarian estaba trabajando con un equipo de grabación básico en su casa cuando descubrió algo por accidente. Si grababas una voz a la mitad de la velocidad normal y luego reproducías la grabación a velocidad estándar, el resultado era una voz aguda, acelerada, que sonaba como nada que nadie hubiera grabado antes. Era una técnica de manipulación de cinta conocida en los estudios de producción de efectos especiales, pero nadie la había usado de esa manera específica en la música popular comercial. Bagdasarian construyó alrededor de ese accidente técnico un concepto completo, 3 ardillas que cantaban canciones de Navidad. Les dio nombres propios, Alvin, Simon y Teodoro, cada uno con una personalidad definida desde el primer momento. Alvin era el rebelde impulsivo que nunca obedecía, Simon era el intelectual cauto, Teodoro era el más pequeño, el más ansioso, el que seguía a los otros 2 sin entender del todo qué estaba pasando. Bagdasarian se puso él mismo un nombre falso, David Seville, para interpretar al gestor exasperado del grupo, y grabó The Chipmunk Song. La sesión de grabación fue técnicamente extravagante para la época.
Bagdasarian tenía que grabar primero las voces de los personajes a velocidad lenta, midiendo con exactitud los tiempos para que al acelerar la cinta quedaran en el ritmo correcto, y después grabar su propia voz normal encima, en una segunda pista, con tiempos sincronizados manualmente. El margen de error era mínimo. Si los tiempos fallaban, todo el truco se desmoronaba y había que empezar desde cero. Hacerlo bien requería una paciencia y una precisión técnica que la mayoría de los estudios comerciales de la época no habrían querido invertir en una idea que sonaba así de ridícula sobre el papel, pero funcionó. The Chipmunk Song llegó al número 1 del Billboard Hot 100 en la temporada navideña de 1958. Vendió más de 4 millones de copias, una cifra que en esa época era extraordinaria incluso para los artistas más establecidos. Y ganó 3 Grammys en la ceremonia de 1959, incluyendo el de Mejor Grabación del Año, el de Mejor Álbum de Comedia y el de Mejor Grabación de Interés Especial. 3 Grammys para 3 ardillas que no existían, creadas por un hombre que había decidido llamarse de otra manera. La academia que otorgaba los Grammys en ese año eligió a 3 ardillas artificiales sobre todos los artistas reales de esa temporada. Y la industria, que hubiera encontrado eso escandaloso de haberlo predicho, tuvo que aplaudir cuando ocurrió. Lo que nadie en la industria anticipó fue que esos 3 personajes artificiales tendrían más longevidad que la mayoría de las bandas reales de su época. Los Chipmunks siguieron produciendo material durante décadas. Tuvieron programa de televisión animado que duró años. Tuvieron películas en cines con presupuestos de producción millonarios. Tuvieron mercancía que generó cientos de millones de dólares. El negocio que Bagdasarian construyó a partir de un accidente técnico en su estudio casero se convirtió en una de las franquicias de entretenimiento más duraderas de la segunda mitad del siglo XX. Un hombre, una grabadora doméstica, una idea de manipular la velocidad de las cintas, 3 nombres para 3 personajes que nunca existieron, y décadas de negocio a partir de ahí. El patrón que Bagdasarian estableció con los Chipmunks, el de crear personajes completamente artificiales a través de la manipulación técnica de la voz y darles nombres y personalidades definidas, se repetiría en múltiples ocasiones a lo largo de las décadas siguientes. Pero ninguno de los que vinieron después logró replicar la longevidad de Alvin, Simon y Teodoro. Porque lo que Bagdasarian había entendido, quizás sin formularlo explícitamente, es que el público estaba dispuesto a relacionarse con los personajes como si fueran reales, a preocuparse por ellos, a querer saber qué pasaría en la siguiente canción, en el siguiente álbum, en la siguiente aventura. El truco técnico era el vehículo, los personajes eran el producto. La segunda historia que la mayoría de los documentales olvidaron tiene que ver con un cómico británico llamado Charlie Drake, que en 1961 grabó My Boomerang Won't Come Back, una canción protagonizada por un aborigen australiano incapaz de hacer que su boomerang regresara. La canción estaba llena de los estereotipos exagerados que caracterizaban el humor de esa época, con un acento completamente inventado y una premisa que operaba en el límite de lo que las emisoras públicas de la época consideraban tolerable. La BBC la prohibió inicialmente. Drake protestó. La prensa cubrió la controversia. Y la controversia, como suele ocurrir con las prohibiciones en el mundo del entretenimiento, hizo que la gente se interesara más en escuchar la canción que estaban prohibiéndoles escuchar. My Boomerang Won't Come Back tuvo circulación considerablemente más amplia de lo que habría tenido sin la intervención de la BBC. El patrón que Drake descubrió casi por accidente, el de la prohibición institucional como herramienta de marketing involuntaria, se repetiría con They're Coming to Take Me Away de Jerry Samuel 5 años después y con Monster Mash de Bobby Pickett cuando la BBC la rechazó por considerarla de mal gusto. En todos los casos, la negativa de la institución a difundir el material le daba exactamente la atención que el material necesitaba para circular por otros canales y construir el tipo de interés que genera ventas. La pregunta que esto plantea, y que nadie en la industria tuvo el tiempo ni la distancia para formular en ese momento, es si las instituciones que prohibían estas canciones estaban realmente protegiendo a su audiencia de algo dañino, o si simplemente estaban proporcionando el servicio de marketing más efectivo que el mercado de la música novelty podía pedir. La tercera historia que quedó fuera es quizás la más extraña en términos de lo que dice sobre cómo funciona la memoria cultural. En 1965, un grupo llamado The Castaways grabó Liar Liar, una canción de energía cruda y producción básica que llegó al número 12 del Billboard Hot 100.
Los Castaways eran una banda de Minnesota que había grabado la canción con un presupuesto que los propios músicos describían como casi inexistente, en condiciones que ningún estudio de grabación profesional de la época habría tolerado. La producción era rudimentaria, la grabación era rugosa. Había momentos en que el nivel de los micrófonos claramente no estaba correctamente calibrado. Y sin embargo llegó al número 12 del Billboard, sonó en todas las radios del país durante semanas. Lo que Liar Liar ilustra es algo que los productores profesionales de la época encontraban genuinamente desconcertante. Que el público no siempre distinguía entre producción cuidada y producción descuidada de la manera en que los expertos asumían que lo hacía. Que había algo en la energía bruta de ciertas grabaciones, en esa calidad de estar ahí en el momento en que algo estaba pasando sin tiempo de pulirlo, que conectaba con el oyente de una manera que la perfección técnica no siempre lograba. Era la misma energía que hacía que las primeras grabaciones de rockabilly sonaran tan vivas, tan presentes, tan urgentes, comparadas con el pop producido de la misma época. Y The Castaways, sin proponérselo y sin ninguna teoría estética detrás, la habían capturado en una canción sobre alguien que miente. Hay algo que estos artistas compartieron sin saberlo. Ninguno de ellos estaba intentando cambiar la cultura, ninguno se sentó a escribir un manifiesto, ninguno redactó una declaración de intenciones sobre lo que su música iba a significar para las generaciones que vendrían después. Shep Woolley quería grabar una broma que le hiciera gracia a él mismo. Gary Paxton y sus amigos querían pasar una noche en el estudio con mucha bebida y ver qué salía. Bobby Pickett quería que su imitación de Boris Karloff le abriera alguna puerta en el negocio del entretenimiento. Alan Sherman quería burlarse de las cartas de su hijo y de las expectativas de los padres de la clase media americana. Ninguno de ellos articuló una visión, y sin embargo todos crearon algo que duró. Eso plantea una pregunta que los teóricos de la cultura llevan décadas intentando responder sin lograrlo del todo. ¿Qué es lo que hace que algo dure? Las canciones serias de esa misma época, las que los críticos eligieron como las más importantes, las que los ejecutivos de las disqueras invirtieron más en producir y promover, muchas de ellas han desaparecido casi completamente. Nadie las pone en la radio, nadie las usa en películas ni en series, nadie las tararea en la cocina. Y en cambio, Monster Mash sigue sonando cada octubre en cada radio del mundo occidental. Purple People Eater sigue siendo instantáneamente reconocible para personas que nacieron 50 años después de que se grabara. Hello Muda, Hello Fadu sigue haciéndole gracia a gente que jamás ha ido a un campamento de verano y no tiene la menor intención de ir. ¿Por qué? Una parte de la respuesta tiene que ver con algo específico de las canciones humorísticas que las canciones serias no pueden aprovechar de la misma manera. La risa es una de las respuestas emocionales más contagiosas que existen. Cuando algo te hace reír, quieres que otras personas lo escuchen, no como acto cultural o como recomendación estética, como acto social inmediato. Quiero que tú también hagas esto que yo acabo de hacer. La risa crea comunidad mucho más rápido que la admiración, y las canciones que generan risa tienen un mecanismo de distribución oral que las canciones que generan admiración simplemente no tienen en el mismo grado. Pero hay algo más, algo que tiene que ver con la simplicidad de la promesa. Cuando alguien te dice que una canción es importante o significativa o artísticamente trascendente, hay una presión implícita de estar a la altura de esa importancia al escucharla. Hay que entenderla, hay que apreciarla de la manera correcta, hay que tener la formación cultural suficiente para captar lo que el artista quiso decir. Las canciones novedosas no tienen ninguna de esas presiones. La promesa es simple. Esto va a hacerte reír o al menos sonreír. No hay manera incorrecta de escuchar Purple People Eater. No hay una interpretación errónea de Hello Muda, Hello Fadu. No hay un nivel de comprensión que necesites alcanzar para disfrutar Monster Mash. La accesibilidad total es parte de lo que las hace indestructibles. Lo que ocurrió con Sor Sonrisa es quizás la historia más difícil de procesar emocionalmente de todas las que hemos contado aquí, precisamente porque rompe con el patrón de accidente feliz que tienen las demás. Las otras canciones de esta lista llegaron al éxito por caminos absurdos, pero sus creadores pudieron aprovechar ese éxito de alguna manera. Shep Woolley fue reconocido como el creador de Purple People Eater, aunque quisiera o no serlo. Bobby Pickett vivió décadas recibiendo regalías de Monster Mash. Alan Sherman construyó una carrera entera sobre la parodia que Hello Muda le abrió, pero Janine Deckers hizo un voto de pobreza antes de que Dominique se convirtiera en un fenómeno global. Dio todo el dinero a la iglesia.
y cuando dejó el convento años después, las autoridades fiscales belgas decidieron que las regalías eran suyas aunque ella no las hubiera recibido, y la persiguieron por una deuda que no podía pagar con dinero que nunca tuvo. Hay una ironía en eso que va más allá de lo trágico. Dominique es una canción sobre un santo medieval que vivió en pobreza voluntaria y predicó la humildad, y la persona que la grabó fue destruida financieramente por el dinero que generó esa canción sobre la renuncia al dinero. La historia tiene una estructura de tragedia clásica que ningún guionista habría tenido el valor de inventar por considerarla demasiado obvia. Piensen en esto. En el mismo año en que Dominique llegaba al número 1 mientras una monja belga destronaba a Elvis Presley en las listas americanas, John Lennon estaba componiendo los primeros temas que definirían la Beatlemanía. Bob Dylan, que había publicado Blowing in the Wind el año anterior, estaba grabando The Times They Are a Changin. Estas son las canciones que los historiadores de la música identifican como el corazón de lo que los años 60 significaron culturalmente. Y todo eso es verdad. Pero también es verdad que en ese mismo año el número 1 del Billboard fue una monja, que en ese mismo periodo Gary Paxton borracho en un estudio imitando a un cavernícola llegó a lo más alto de las listas, que Winchester Cathedral, grabada por una banda que no existía, vendió más de 3 millones de copias, mientras Eleanor Rigby, una de las canciones más aclamadas de la historia de la música popular, no llegó al número 1 en Estados Unidos. La imagen que la historia oficial nos da de los años 60 musicales es de una década de profundidad y rebeldía y cambio, y lo fue. Pero también fue una década en que millones de personas compraron discos de ardillas artificiales, de monstruos de un ojo, de marineros locos, de monjas, de cavernícolas borrachos, de hombres perdiendo la mente por un perro que se escapó. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo, y esa segunda verdad, la del ridículo que la gente eligió activamente comprar y escuchar y poner en la radio, dice algo sobre lo que la gente necesitaba en esos años, que las narrativas culturales más serias no siempre capturan. Cuando uno escucha todas estas canciones seguidas, hay un denominador común, que no tiene nada que ver con la calidad de la producción, ni con la habilidad de los intérpretes, ni con la profundidad de las letras. Tiene que ver con algo en el tono. Todas estas canciones suenan como si su creador estuviera divirtiéndose. Genuinamente divirtiéndose, sin cálculo, sin estrategia, sin estar pensando en las consecuencias comerciales de lo que estaba haciendo. Gary Paxton estaba demasiado borracho para pensar en las consecuencias comerciales. Bobby Pickett estaba usando su imitación de Boris Karloff porque era lo más gracioso que sabía hacer. Alan Sherman adaptó las cartas de su hijo porque le parecía el chiste más efectivo que tenía a mano en ese momento. Sor Sonrisa cantó para sus hermanas en el convento porque le apetecía cantarles algo alegre. Esa energía, la de alguien que está haciendo algo porque realmente quiere hacerlo y no porque cree que debería hacerlo, atraviesa la grabación y llega al oyente de una manera que es muy difícil de fabricar deliberadamente. Las disqueras que intentaron replicar el éxito de Purple People Eater o de Monster Mash con canciones producidas con esa misma intención casi nunca lo lograron, porque la intención era parte del problema. La magia de estas grabaciones estaba precisamente en que nadie había intentado hacer magia. Décadas después de que todas estas grabaciones se hicieran, los archivos de sonido originales de la mayoría de ellas siguen existiendo. Las cintas master de Monster Mash, de Purple People Eater, de Winchester Cathedral, las cintas originales de The Chipmunk Song con las pistas grabadas a velocidad reducida que Bagdasarian tuvo que sincronizar a mano. Esos artefactos físicos sobrevivieron porque alguien decidió guardarlos, copiarlos, preservarlos. Y en ellos está todo, cada error de calibración, cada efecto de sonido improvisado, cada decisión de último minuto que convirtió algo descartable en algo que 40, 50, 60 años después sigue siendo imposible de olvidar. Hay un hilo que conecta todas estas historias, un hilo que va desde Shep Bully inventando un monstruo hasta Jerry Samuels acelerando su propia voz para simular un colapso mental, desde una monja belga cantando en un convento hasta 3 ardillas artificiales ganando 3 Grammys. Ese hilo es más importante que cualquiera de las historias individuales. Ese hilo es la distancia entre lo que la industria considera que tiene valor y lo que el público decide que lo tiene. Una distancia que en los años 50 y 60 era medible en términos concretos. En el número de disqueras que rechazaron Monster Mash antes de que llegara al número 1, en el ejecutivo que quería destruir la cinta de Purple People Eater, en los Grammy que eligieron Winchester Cathedral sobre Eleanor Rigby. Esa distancia no ha desaparecido, ha cambiado de forma. Hoy opera a través de algoritmos en lugar de ejecutivos con traje, a través de sistemas de recomendación en lugar de programadores de radio.
Pero el fenómeno es el mismo. Hay algo que el sistema predice que el público quiere, y hay lo que el público realmente elige cuando tiene la oportunidad de elegir libremente. Hay algo que conecta estas historias por debajo del humor y los accidentes. Algo más específico. Todas demuestran que existe una brecha enorme, persistente y aparentemente insalvable entre lo que las instituciones del entretenimiento consideran valioso y lo que el público, cuando nadie lo está mirando, decide elegir. La industria musical de los años 50 y 60 era una máquina de hacer predicciones. Tenía ejecutivos entrenados durante décadas, analistas de mercado, y una y otra vez esa máquina se equivocó. Una y otra vez, lo que llegó al número 1 fue precisamente lo que la máquina había descartado, ignorado, rechazado o considerado una pérdida de tiempo. El mundo de los 50 y los 60 estaba bajo una presión enorme que es fácil olvidar cuando uno escucha estas canciones y solo oye el ridículo y la diversión. La Guerra Fría, los movimientos por los derechos civiles, Vietnam acercándose en el horizonte, décadas de represión social que empezaban a agrietarse por todas partes. Y en ese contexto, con toda esa presión encima, la gente eligió comprar una canción sobre un monstruo que quería tocar el saxofón. Eligió comprar a una monja belga tocando guitarra en un convento. Eligió comprar a un borracho imitando a un cavernícola. Eligió comprar a un hombre cantando a través de sus propias manos. Porque a veces lo que el mundo necesita con más urgencia no es profundidad, ni redención, ni arte que dure para siempre. A veces lo que el mundo necesita es exactamente eso. Una razón para reírse de algo sin consecuencias, sin peso, sin tener que justificarlo después. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? ¿La monja que tumbó a Elvis? ¿El borracho que llegó al número 1? ¿La banda que derrotó a los Beatles sin existir? Déjalo en los comentarios. La respuesta que dé más gente va a determinar el tema del próximo video de este canal. Y si estas historias te sorprendieron, si algo de lo que acabas de escuchar cambió la manera en que piensas en la música de esa época y en lo que la industria del entretenimiento realmente entiende sobre el público, hay algo más que no puedes perderte. El próximo video de este canal entra en los secretos que Hollywood preferiría que nunca conocieras, las historias de los actores que construyeron leyendas durante esos mismos años, cuya vida pública era una cosa y cuya vida real era algo completamente diferente, y cuyo final nadie se atrevió a contar completo hasta hoy.